Ahí mando el link, por si acaso ustedes lo quieren compartir. ¿Ah? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a pedirle a Beno que avance con la diapositiva. Y como dijimos, vamos a ver la estructura de Ezequiel. Esta diapositiva es de la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos una visión panorámica de Ezequiel? Un poco la historia, el contexto histórico, algunas fechas, las caídas que tuvo Jerusalén, los últimos reyes, los mapas de Judá, del antiguo Cercano Oriente, del imperio de Nabucodonosor, y solo mencionamos la estructura del libro, pero no la detallamos. Dijimos que hay un consenso prácticamente entre los especialistas de Ezequiel de que el libro tiene 3 partes. Y aquí nosotros tenemos que los primeros 24 capítulos son oráculos contra Judá. La palabra oráculo se refiere a una profecía oral, a un anuncio, ¿verdad? A una profecía recibida por un profeta y que la entrega en forma oral. Después tenemos los capítulos 25 al 32 que son oráculos contra las naciones, porque el ministerio profético, aunque ellos predicaban al pueblo de Dios generalmente, era un ministerio universal al mismo tiempo. O sea, había un mensaje al pueblo de Dios y un mensaje a los gentiles, podríamos decir. Ezequiel tiene estos oráculos en el centro del libro y son juicios contra las naciones que rodean a Israel, porque el pecado, o más bien Dios, no solo es el juez de Israel, sino también el juez de todo el mundo. Y finalmente los capítulos 33 al 48 son los oráculos de salvación. Esto es como lo opuesto a los primeros 24. Y vamos a pedirle a Beno que silencie todo el grupo y solamente que el hermano Sergio pueda tener prendido el micrófono. Sí, ahí ya se silenció el hermano que estaba. Ya. Entonces, los últimos capítulos, como dije, son oráculos de salvación. Si en los primeros 24 capítulos, Judá, la tierra de Judá, el pueblo judío, el templo judío es destruido, el pueblo llevado a cautiverio, en los capítulos 33 al 48 el pueblo es restaurado del cautiverio a su tierra. La ciudad que fue destruida en estos primeros capítulos es reconstruida. El templo que fue completamente destruido y quemado aquí es restaurado también. Entonces la última parte, los últimos capítulos son lo opuesto a los primeros 24 capítulos. Y en el centro estarían los juicios, los oráculos contra las naciones vecinas de Israel. Bueno, vamos a avanzar. Esto es lo básico, ¿verdad? Lo general. 3 partes. Ahora, dijimos, por ejemplo, fíjense que aquí estos primeros 24 capítulos tienen paralelo con los capítulos 33 al 48. Y dijimos que, a ver, venos si avanzamos una. Dijimos que tanto al comienzo como al final se describe la gloria de Dios. De hecho, el capítulo 1 comienza con una visión de seres vivientes, ruedas, que llevan un trono, y sobre ese trono está la gloria de Dios en su esplendor. En el capítulo 10 y 11, la gloria de Dios abandona el templo, porque el pueblo de Dios ha sido juzgado y Dios abandona el templo para que Babilonia pueda destruirlo. Pero en estos capítulos finales, la gloria de Dios vuelve al templo, a ese templo que ve el profeta que es restaurado. Entonces, esto nos muestra, ¿verdad?, a grandes rasgos que hay un paralelo entre la primera y la última parte. Dijimos que esta frase en hebreo, que en castellano sería "y conocerán que hubo profeta entre ellos", esta frase se repite idéntica en hebreo, tanto al comienzo de la primera sección como al comienzo de la tercera sección. El profeta 2 veces llamado Atalaya, en el capítulo 3 después de su llamado, que da comienzo a la primera sección, y en el capítulo 33 cuando comienza la última sección, la de restauración. El profeta también queda mudo
acá al principio y también en el capítulo 33. Entonces son algunos de los detalles literarios que nos ayudan a ver que el libro tiene 3 partes. Pero vamos a avanzar una más. Miren acá tenemos la estructura completa como la bosqueja un teólogo nuestro, Richard Davidson. La verdad es que, bueno, en general el mundo erudito, el mundo cristiano, el mundo judío ha avanzado bastante en la estructura literaria de cada libro de la Biblia, pero uno de los que ahondó un poquito más en nuestra iglesia fue el doctor William Shea. Él escribió un libro donde compara los capítulos 1 al 11 con los capítulos 40 al 48 y encuentra interesantes relaciones con la primera y la última parte del libro. Posteriormente el doctor Richard Davidson hizo un par de estudios que publicó sobre la estructura completa del libro y sobre la parte central, y después el doctor Jiri Moskala escribió también algo más sobre la estructura, y lo que está en la Biblia Andrews es el resumen de esos 3 estudios, de esos 3 especialistas de nuestra iglesia. Bueno, dijimos que la primera sección es del 1 al 24, ¿se acuerdan? Del 1 al 24 son los oráculos contra Judá. Después la segunda sección son los capítulos 25 al 32, que son los juicios contra las naciones. Y la última sección es desde el 33 al 48, que son los oráculos de restauración. Pero ustedes pueden ver que Richard Davidson dividió cada una de las secciones en 3. Es decir, los primeros 24 capítulos, la primera parte, él dice que es Jehová viene a su templo. Ese sería el motivo. Y la última parte también la llama Jehová viene a su templo. Solamente que en la primera parte viene a su templo que está contaminado. Dios viene a juzgar. Dios entra al templo en su gloria para hacer un juicio investigador a su pueblo por los pecados de Judá. Y luego sale del templo para enviar a los 6 varones que dice allí el capítulo 9, ¿verdad? De Ezequiel, que vienen con su arma destructiva. Ellos deben destruir, pero antes de destruir, envía al varón con el tintero de escribano para poner el sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. O sea, claramente Dios entra a su templo que está contaminado por los pecados de Israel, entra para hacer un juicio investigador. Ese juicio termina con un sellamiento y luego con la orden de matar a los 6 varones. Se les dice matad y comenzad por mi santuario, pero solamente sobre aquellos que no tienen la señal en la frente. Y la señal debía ser puesta sobre todos aquellos que claman y gimen por justicia. Acá, en los capítulos 40 al 48, Jehová viene a su templo, pero un templo que ha sido restaurado, y nada menos que ha sido restaurado en el día de la expiación. Y una vez que la gloria de Jehová entra a este templo, la gloria de Jehová se queda allí para siempre. O sea, aquí la gloria de Jehová abandona el templo, pero aquí la gloria de Jehová se queda en el templo. Luego, la letra B son oráculos de juicio propiamente tal, o digamos los juicios que vienen posterior al juicio investigador y que son juicios destructivos para el pueblo judío, y esto se contrapone con la letra B acá, los capítulos 34 al 39, donde hay oráculos de restauración para el pueblo de Dios. Esta sección 34 al 39 es la única sección que anuncia al Mesías de todo el libro. Después tenemos la letra C, que es el capítulo 24, el último capítulo de esta primera sección de juicios, donde se anuncia que Jerusalén está sitiada. Está sitiada para digamos, este sitio de Jerusalén
que comenzó el año 588 a.C., no paró hasta que Jerusalén dejó de ser para siempre. O sea, fue el último sitio de Nabucodonosor, el tercer sitio, que termina completamente con la ciudad, con el pueblo y con el templo. Y eso, el comienzo del sitio está en el 24. Esto es paralelo con el capítulo 33, que es el primer capítulo de la última sección, donde se le anuncia a Ezequiel un mensajero que viene de Judá para decirle: Jerusalén ha caído. Entonces ustedes pueden ver que estos dos eventos históricos, el sitio de Jerusalén, el comienzo de su caída y la caída propiamente tal, sirven de corchetes, ¿verdad?, a la parte central del libro. Entonces hay 3 secciones en la primera parte y 3 secciones en la última, y estas tienen correspondencia. Luego tenemos el centro, que son los oráculos contra las naciones, y que se dividen también en 3 partes. Hay oráculos contra las naciones, que están aquí de los capítulos 25 al 28:10, y tiene una contraparte también con los capítulos 29 al 32, y el centro es el juicio sobre el querubín, el capítulo 28, 11 al 19. Avancemos una diapositiva. Bueno, ahí yo los puse de colores para que ustedes se den cuenta que son las mismas 3 secciones que habíamos mencionado, solamente que cada una está dividida en 3. Y bueno, después vamos a decirle qué relación hay que vinculan cada una de estas secciones. Vamos a avanzar una más. Esta es la sección, más bien, si retrocedemos una, para mostrar un detalle. Miren, aquí el centro de todo el libro de Ezequiel sería el juicio al querubín, que está en el capítulo 28, 11 al 19. Es el centro de toda la estructura del libro, el centro del quiasmo. Avancemos ahora. Entonces, todo esto es solamente esta sección central, el capítulo 28, 11 al 19, que ahora está desglosado. Y vamos a leerlo, ¿ah? Vamos a leerlo acá, y ahora vamos a pedirle ayuda al hermano Sergio. El capítulo 28, leamos del 11 al 13. Ezequiel, capítulo 28, 11 al 13. Leo, 28 del 11 al 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Gracias, hermano. Si ustedes se dan cuenta, acá se describe a este personaje, se lo describe perfecto, sabio, hermoso. Él estuvo en el Edén, y se describe que su vestimenta era de toda piedra preciosa, similar al sumo sacerdote que oficiaba en el templo. Entonces, toda esta perfección, toda esta belleza, tiene un contraste con los últimos versículos. Si lee, hermano, del 17 al 19, por favor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo.
con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya, serán objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Gracias. Bueno, se dan cuenta ustedes que hay un contraste. En ambas secciones se dice que él es sabio, que tiene sabiduría, pero acá en la última sección dice que se corrompió su sabiduría. En ambas dice que es hermoso, pero dice que aquí se exaltó, ¿verdad? Por estas virtudes que él tenía. Y acá está hablando de su creación. Perfecto era desde el día en que fuiste creado. En cambio acá, al final, dice, y para siempre dejarás de ser. O sea, aquí está hablando de su origen en los primeros versículos y aquí está hablando de su fin. Donde dice tus contrataciones, después lo vamos a ver en forma más detallada cuando analicemos la sección, cuando nos corresponda. Ahora estamos viendo la estructura general, pero la palabra contrataciones se refiere a contratos comerciales, hacer negocio, pero esa misma palabra en hebreo también significa engaños. En este caso, la mejor traducción no sería contrataciones, sino sería por tus engaños. O sea, la caída de este querubín es porque es un ser engañoso. Bueno, vamos a leer entonces el versículo 14, que aquí ustedes ven que está el mismo versículo 14 hasta acá, después el 16 en todas estas 4 partes, pero es interesante como cada renglón va teniendo un paralelo con un renglón del 16. Léalo entero nomás el 14 y después lo desglosamos. Verso 14 del mismo capítulo. Ya. ¿Sí? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Lee ahora el 16. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Bueno, también tus tratos comerciales debiéramos traducir tus engaños, la multitud de tus engaños. Pero fíjense ustedes que el versículo 14 comienza diciendo tú, querubín grande, protector. Y el 16, la última parte, dice oh, querubín protector. ¿Se dan cuenta? Y son las únicas 2 veces que la palabra querubín aparece en la sección central del libro de Ezequiel. Después tenemos en el 14 la siguiente frase, yo te puse en el santo monte de Dios. Y el versículo 16, el renglón que está justo antes de querubín, dice, y te arrojé, es por lo cual yo te eché del monte de Dios. ¿Se dan cuenta? Y el monte de Dios se menciona solo esas 2 veces también allí. Entonces está querubín, monte de Dios. Después en el 14 dice, al final, el último renglón, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y lo mismo encontramos en el 16, solamente que acá la Reina Valera lo arregló y lo puso casi al final, y te arrojé de entre las piedras de fuego. Sí. Pero en el idioma hebreo esta frase está al principio. Entonces ustedes pueden ver que el orden está invertido. El versículo 14 y 16 tienen un orden invertido. El 14 le llama querubín, después dice yo te establecí, y después dice que lo estableció en el monte de Dios, en medio de las piedras de fuego. Y el 16 dice desde en medio de las piedras de fuego, desde el monte santo de Dios, yo te destruiré, oh querubín cubridor. Entonces establecí es lo opuesto de destruir, y las otras frases se van repitiendo en forma inversa. Y
el centro, ¿verdad? Sería el versículo 15, la primera mitad en paralelo con la segunda mitad del 15 y al principio del 16. A ver si lo lee, hermano. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Y el 16? Sí, la primera parte. A causa de tu intenso trato comercial o engaño, ¿cierto? Te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché. Hasta ahí. Fíjense ustedes que acá, que lo tenemos acá como letra F. Si ustedes lo pueden ver, el centro de toda esta estructura dice: perfecto eras desde el día en que fuiste creado. Y luego dice: hasta que se halló en ti maldad y pecaste. En otras palabras, en esta estructura se destaca que este querubín fue creado perfecto. Dios no creó el mal. Y destaca que él pecó, que se halló en él maldad, ¿verdad? Entonces podemos decir que como esta sección es el centro de la sección central y al mismo tiempo el centro de todo el libro, nos está revelando en la estructura del libro de Ezequiel el conflicto cósmico. Porque Ezequiel vivió en conflicto. Él vivió en medio de un conflicto mundial, donde Babilonia se estaba convirtiendo en un imperio mundial, estaba conquistando a todas las naciones, y el mismo pueblo de Judá, ¿verdad?, ya estaba en cautivo en la mayoría, y lo que quedaba fue destruido posteriormente. Vive un conflicto terrenal, podríamos decir, pero Dios le está revelando en este libro que el conflicto, o este conflicto que él vive, es la punta del iceberg. Este conflicto es mucho más profundo y mucho más trascendente. Es un conflicto cósmico. Es un conflicto que involucra el universo. Ahora, siempre que hay alguna catástrofe, nosotros nos preguntamos por qué. ¿Sí? ¿Dónde está Dios? ¿Es que Dios mandó esto o Dios lo permite? Y si lo permite, ¿por qué? Bueno, justamente el libro de Ezequiel nos responde a esta inquietud. ¿Cuál es el papel de Dios en el conflicto cósmico? En medio de la inquietud, de las preguntas, de la angustia del pueblo judío y del profeta Ezequiel, Dios va a responder a través de todo el libro y va a responder por qué motivo sufre el pueblo de Judá, por qué motivo tiene que haber muerte, por qué motivo tiene que haber juicio. Y podemos decir que un tema que une todo el libro es el tema del juicio y la vindicación que Dios da. Y dentro de esto, ¿verdad?, Dios le explica que el originador de todo el mal es este ser que le llama querubín. Vamos a avanzar una más. Miren, a mí se me ocurrió buscar esto porque la verdad es que no lo he encontrado en ningún autor, pero me llamó la atención la palabra querubín, que en hebreo es querub. Querubín literalmente significa querubines, sería el plural, pero se me ocurrió buscar en la concordancia hebrea exhaustiva cuántas veces aparece la palabra querubín. Y encontré, aquí tenemos el gráfico, estas son todas las veces que aparece la palabra querubín en todo el Antiguo Testamento hebreo. Ustedes pueden ver en qué libro de la Biblia aparece más veces. Aquí lo tenemos. En Ezequiel. En Ezequiel aparece 31 veces. Luego tenemos Primero de Reyes con 20 veces, Éxodo 17 veces, Segundo de Crónicas 11 veces. Y estos tres libros, la palabra querubín aparece bastante porque se describe la construcción del templo o el santuario. En Primero de Reyes y en Segundo de Crónicas se está describiendo el templo de Salomón, y muchas veces se menciona el arca con los querubines. Y en Éxodo se menciona muchas veces el arca con los querubines. En otras palabras, Reyes, Éxodo y Crónicas
los querubines se mencionan bastante porque se refiere a las esculturas de los querubines. Después, fíjense que el resto del Antiguo Testamento, el que más veces menciona la palabra es los Salmos, y solo 3 veces. Fíjense, 2 veces en cada uno de estos libros, y luego una vez en esos libros. Y si nosotros nos preguntamos, ¿los profetas mencionan los querubines? Tenemos que Isaías solo una vez, Jeremías nunca, y los 12 profetas menores nunca, Daniel nunca. O sea, la palabra querubín no es una palabra que aparezca en los libros proféticos, pero Ezequiel ocupa el primer lugar de todos los libros de la Biblia, 31 veces. Entonces yo me preocupé de ver en qué secciones del libro de Ezequiel aparece la palabra querubín. Fíjense ustedes que aparece por primera vez en el capítulo 9, luego en el capítulo 10, casi en cada versículo. Fíjense en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 14, el 15, el 16, 18, 19, 20 y finalmente en el 11, 22. O sea, la palabra querubín aparece en la primera sección. Recuerden que la primera sección son los 24 capítulos primeros, pero esos 24 capítulos los dividimos en 3 partes, del 1 al 11, donde habla de la gloria de Dios y su juicio investigador en el santuario, después del 12 al 23 y el 24. Y todas las veces que aparece en la primera sección es del 1 al 11, ¿se dan cuenta? Pero no desde el 1, sino desde el 9, 9, 10 y 11, que es la última parte de la primera sección. Después aparece 2 veces en el capítulo 28, las 2 veces que leyó nuestro hermano, que forman un paralelo, ¿verdad? Y finalmente, las últimas veces que aparece en el capítulo 41, al final, donde se describen los querubines del arca en el templo que es restaurado. Entonces los querubines aparecen en la primera sección, en la última, y en el centro solamente aparece 2 veces en el capítulo 28, donde está hablando del querubín cubridor. Es decir, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 40, solamente aparece allí, en el 28, 14 y 16. Esto me da a entender a mí de que al llamar a este ser que cae, al llamarlo querubín, lo está poniendo en la esfera de lo divino, porque en los primeros capítulos, donde menciona a Dios y la gloria de Dios, dice que Dios está rodeado por 4 seres vivientes y describe todas las características sobrenaturales de estos seres. Estos seres están siempre con Dios. Estos seres acompañan la gloria de Dios a donde va, y estos seres son llamados acá querubines. Luego, cuando habla de la restauración del templo, al final, en los capítulos 40 al 48, menciona a los querubines allí, en el lugar santísimo, donde mora Dios, donde la gloria de Dios entra nuevamente. Y acá, este ser que se revela, que era perfecto, y que cae, que es engañoso, le llama 2 veces querubín. Dentro de la terminología del mismo libro, nosotros podemos ver que al principio y al final, los querubines son seres celestiales que están con la gloria de Dios. Por lo tanto, este ser tiene que ser también un ser celestial que está con la gloria de Dios. Vamos a retroceder una diapositiva, dos diapositivas, y vamos a buscar algunos textos. Retrocedamos una más. Una más, a ver. Bueno, dijimos que la primera sección, los 11 primeros capítulos, tienen paralelo con los últimos capítulos del 40 al 48. Miren, vamos a buscar algunos textos allí. Leamos Ezequiel 1, del 1 al 3. Ezequiel capítulo 1, del 1 al 3.
Hermano Sergio. Sí, leo. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Bueno, yo quise que leyera hasta el 3 para que recordemos que Ezequiel, ¿cuál es su oficio? Sacerdote. Sí. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que él entiende? ¿En qué lenguaje le hablará Dios a Ezequiel? El lenguaje del templo. Del templo. Del templo. Él sabe y relaciona la palabra querubín, la relaciona con el lugar santísimo y con la gloria de Dios. Ahora, en el versículo 2 que leyó nuestro hermano, dice, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. El 5.º año de la deportación, dijimos que la deportación de Joaquín, junto con Ezequiel y con la gran multitud de personas que fueron llevados a Babilonia, que entre paréntesis, ustedes ven que en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, dice que dentro de todos los deportados, además de llevar gente intelectual, llevar los sacerdotes, llevar al rey, la familia real, se llevó a todos los obreros, carpinteros, albañiles, artesanos. ¿Y saben por qué Nabucodonosor se llevó en el año 597 a.C. a todo este tipo de gente? Porque estaba reconstruyendo Babilonia. Porque Babilonia había sido completamente destruida por los reyes asirios. Y ahora Nabucodonosor, que había logrado conquistar el mundo, estaba dedicándose a la obra de restaurar Babilonia y la convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Y saben quiénes ayudaron a reconstruir esta ciudad? Los judíos. ¿Mm? Bueno, entonces, el 5.º año de la deportación, si la deportación fue el 597, el 5.º año es el 592. Ese es el año. Y fue en el mes de julio de nuestro calendario, en julio del 592 a.C. Ahora, veamos allí en el libro, en el mismo libro, el capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Sí. En el 6.º año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor. Ya, gracias. Entonces, el Señor, ¿verdad? Allí lo llevó a ver las abominaciones de Jerusalén. En el capítulo 1, él está en Babilonia, siendo sacerdote. Dice que él tiene 30 años, que es cuando él podría haber entrado al santuario. Pero no puede entrar al santuario porque el santuario está a más de 1.000 kilómetros. Está en Jerusalén. Fuera de eso, ese santuario le queda poco tiempo de vida. O sea, Ezequiel no tiene la esperanza de algún día volver a su patria y poder oficiar en el santuario. Ezequiel nunca entrará en ese santuario y nunca saldrá del cautiverio. Pero como él no puede ir al Dios del santuario, el Dios del santuario viene a él en su trono móvil, ¿verdad? Los querubines ya no son estatuas esculpidas de oro, sino que son seres vivientes que se mueven a la velocidad del rayo. Ellos acompañan a Dios y Dios viene
diríamos, en el lugar santísimo. Viene la gloria de Dios y Ezequiel cae como muerto, ¿verdad? Y sabemos lo que describe allí en el capítulo 2. Y Dios lo lleva al templo, a Jerusalén. Dios entra, la gloria de Dios entra al santuario, y ahora ha pasado más de un año, 14 meses. Aquí estamos en el año sexto. La deportación fue el año quinto. Ya estamos en el año sexto, pero estamos en el sexto mes. Entonces han pasado 14 meses después que Dios entró allí al lugar santísimo, y ahora Dios viene a decirle que ya están definidos los casos, los que morirán y los que se salvarán. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Dios en esos 14 meses en que entró su gloria al lugar santísimo del templo terrenal? Un juicio. Hizo un juicio. Y si nosotros leemos todos los capítulos, entre el 1 y el 8, todos esos capítulos hablan de juicio. Por lo tanto, Dios hizo un juicio allí, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 9 yo ya les resumí lo que dice. En el capítulo 8, si ustedes ven, Dios le muestra las razones por las cuales ya el tiempo de gracia se acabó para Judá. El capítulo 8, ustedes lo pueden leer después. Dios le dice a Ezequiel, ven y te mostraré los pecados que comete mi pueblo. Y él ve las atrocidades que cometen, y después dice, ven más adentro y mira lo que hacen los mismos sacerdotes en el templo. Y después entra en las cámaras de los sacerdotes y ve lo que hay pintado en sus paredes. Y así sucesivamente Dios lo lleva en forma más íntima a ver al pueblo, a las mujeres, a los sacerdotes, al templo, y ve que ellos están completamente corrompidos, completamente lejos de Dios. Entonces en el capítulo 8 Dios viene no para decirle que queda plazo, sino que en el capítulo 8 Dios viene a decirle que el pueblo no tiene vuelta, que el tiempo de gracia se acabó, que Dios ya lo ha juzgado. Entonces podemos preguntar, si Babilonia con Nabucodonosor van a ir para destruir Jerusalén, ¿significa que todos van a perecer por culpa de los que están corruptos? ¿O será que todos están corruptos? ¿Quedará algún remanente? Y justamente en el capítulo 9, en esta visión de los 7 varones, ¿verdad? 6 varones con armas destructivas y un séptimo varón con el tintero de escribano, se le revela allí, ¿verdad?, que sí hay un remanente. A ver si lo encuentro acá. Versículo 4. Sí, estoy pensando en el 4. Leamos el 4 hasta el 6. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No mire con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Matad a viejos, a jóvenes y a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. ¿Hasta el 6? ¿Hasta el 6, sí? Sí, ahí está. Bueno, fíjense ustedes que en el 4 dice que el sello debe ser puesto en la frente, Sí. de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Entonces, al parecer, todo el pueblo estaba corrompido, hasta los líderes espirituales. Pero aquí se le muestra que hay un grupo, hay algunos que en vez de participar de las abominaciones del pueblo de Dios, ellos gimen y claman
por estas abominaciones. Los arqueólogos han encontrado las ruinas de Jerusalén, lo que quedó de Nabucodonosor después que destruyó, y han encontrado que en todo lugar de Judá estaba lleno de ídolos, de Baal, de Acera y de los dioses de Canaán en general. O sea, el pueblo de Dios se había vuelto completamente idólatra. Y eso es solo por mencionar un tipo de pecado, ¿verdad? Porque cuando se abandona a Dios, se abandona todo. Bueno, y entonces allí tenemos estos capítulos que son climáticos en este aspecto, ¿verdad? Y el capítulo 10 que viene después, fíjense ustedes qué pasa con la gloria de Dios. Ahora Dios, después que le muestra esto, lo lleva otra vez a Jerusalén, y fíjense el capítulo 10, lea los versículos 18 y 19, hermano. Entonces la gloria de Jehová se elevó de sobre el umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se elevaron de la tierra ante mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se elevaron al lado de ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Ya. ¿Qué pasa ahora una vez que Dios ya ha juzgado a su pueblo? Abandona. Comienza la gloria de Jehová a abandonar el templo. Aquí la Reina Valera que yo tengo, el título que tiene es La gloria de Dios abandona el templo. Y fíjense ustedes el capítulo 11, 22 y 23. 11, 22 y 23, hermano Sergio. Sí. Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas iban en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. La gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ya, ustedes pueden darse cuenta que no solamente la gloria de Jehová subió saliendo del templo y se quedó arriba, fuera del templo, sino que Dios salió de la ciudad. Y la gloria de Jehová se posó sobre el monte que estaba al oriente De la ciudad. de Jerusalén. ¿Cuál es el monte que está al oriente de Jerusalén? El Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. Monte de los Olivos. ¿Desde qué lugar Jesús se paró cuando lloró sobre Jerusalén y anunció la destrucción del templo? Los Olivos. El Monte El Monte de los Olivos. Es el lugar donde Dios contempló aquí la destrucción de su templo y su ciudad, cuando Nabucodonosor la destruyó. Entonces podemos darnos cuenta que Dios hizo una obra de juicio allí en su templo. Este juicio sirvió para vindicar y librar a los justos, porque se puso una señal en su frente. Pero luego de eso, Dios abandonó el templo y abandonó la ciudad y se paró sobre el Monte de los Olivos. La gloria de Jehová no se vuelve a mencionar en el libro de Ezequiel, pero en los capítulos 40 y 41 nosotros vemos que el templo es restaurado. Vamos a ver allí el capítulo 40, versículo 1, Ezequiel 41. Hermano. Sí, yo. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de la ciudad, después que la ciudad fue conquistada, aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Ya, entonces ahora la visión de la restauración del templo comienza en esta fecha, a los 25 años de la deportación. La deportación fue el año 597 a.C. Eso era 14 años después que fue destruida. Fue destruida en el año 586 a.C. Entonces ese año es el año 573 a.C. Y dice que esto ocurrió en qué día y en qué mes. A los 10 días del mes
A ver. Al principio del año, a los 10 días del mes, dice, a los 14 años, después de la ciudad fue conquistada. Aquel mismo día. Al principio del mes, Sí. ¿verdad? Al principio del mes, en el día 10, el día 10. 10. ¿Cuál era el primer, o más bien el principio del año? Bueno, no necesariamente tienen que saberlo, pero el calendario hebreo no celebraba el año nuevo en el mes primero, sino en el mes séptimo, llamado Rosh Hashanah. De hecho, aquí en hebreo literalmente dice del Rosh Hashanah. Eso se refiere al mes séptimo, el mes de Tishri. Pero es en el día 10 de ese mes cuando recibe la visión de la restauración del templo. El día 10 del mes de Tishri es el día de la expiación. Y es que el día de la expiación tiene un doble significado cuando nosotros leemos Levíticos 16 y 23. Por una parte, el día de la expiación es un día de juicio, porque dice que todo aquel que no se afligiera en ese mismo día será cortado del pueblo, ¿verdad? Sí. Un día en el cual eran definidos o para salvación o para perdición. Pero al mismo tiempo el día de la expiación, dice Levítico 16, que en ese día Dios os limpiará de vuestros pecados, de vuestras inmundicias y de vuestras rebeliones. O sea, el día de la expiación también es un día de restauración. Es un nuevo comienzo. Es un borrón y cuenta nueva, donde todos los pecados de todo el año quedan perdonados para siempre y limpiados. Y Dios le da una nueva oportunidad a su pueblo. Bueno, justamente los capítulos 40 al 48 están hablando de esta nueva oportunidad, este nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Y curiosamente, le da esta visión en un día de la expiación. Y hay un detalle más, a ustedes les va a sorprender. ¿Quieren que se los diga? ¿En serio? Amén. Sí, dígalo. Se los digo. ¿Saben? En el calendario moderno, en el calendario que nosotros usamos, ¿qué día y qué mes correspondía el año 573 a.C., el día de la expiación? Sí, el 22 de octubre del 573 a.C. fue el día exacto en que Ezequiel recibe la visión de la restauración del templo y de la ciudad. Qué coincidencias, ¿no? Qué coincidencias. Bueno, entonces acá ustedes pueden ver que el motivo del día de la expiación está presente en los primeros 11 capítulos, en la primera sección, donde el templo está contaminado por los pecados de Israel. Pero Dios entra en su gloria a ese templo para purificarlo. Hace un juicio investigador. Y Dios le muestra a Ezequiel en los capítulos 8 y 9 los graves pecados del pueblo que ya no tienen remedio, pero a pesar de eso, Dios juzga en favor de los fieles y manda al ángel con el tintero de escribano que ponga una señal en la frente de aquellos justos. Y luego de eso, la gloria de Jehová abandona el templo y la ciudad. Y la ciudad queda vulnerable, ¿verdad? Desamparada, podríamos decir, para que Nabucodonosor venga y tome posesión de ella. Y por eso que siguen los oráculos de juicio y destrucción posterior. Pero al final, los capítulos 40 al 48, tenemos que en los capítulos 40 al 42, él ve que el templo es restaurado. Y esa visión la recibe justamente en el día de la expiación del año 573 a.C., que cayó en esa fecha en 22 de octubre. Y veamos lo que dice el capítulo 43, hermano Sergio, 43 del 2 al 5. 43 de 2 al 5. Dice, me llevó luego a la puerta, la que mira hacia el oriente,
y vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente. Su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. La gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y vi que la gloria de Jehová llenó la casa. Amén. Amén. Fíjense que la gloria de Jehová, acá en los capítulos 10 y 11, abandona el templo y lo abandona por la puerta del este y se va al oriente, al monte que está al oriente. Y en el capítulo 43, después de que en los capítulos 40 al 42 el templo es restaurado, reconstruido, él ve que la gloria de Jehová otra vez llega, entra por el atrio, por la puerta del oriente, por donde había salido, y la gloria de Jehová llenó el templo. Y bueno, ustedes pueden ver el último versículo del libro. A ver, hermano, léalo. (48:35). No lo escuchamos. Sí, ahora sí. Todo el contorno tendrá 18,000 cañas y desde aquel día el nombre de la ciudad será Jehová Sama. Jehová Sama. O Yahvé Shammah. No sé si alguna Biblia en castellano dice allí traducido lo que significa esta palabra Shammah o Sama. Dice Jehová está aquí. Jehová está aquí. Dios La ciudad, habita aquí también. Tengo mi Dios habita traducción. aquí. En realidad, Aquí habita el Señor. claro, Shammah significa allí. Jehová allí. Pero se traduce como Jehová habita allí o Jehová está aquí. O allí. De cualquiera de esas formas se puede traducir, pero la idea es que fíjense que el Dios que tuvo que abandonar a su pueblo por sus pecados, finalmente entrará en el templo y en la ciudad y permanecerá allí para siempre. Amén. Ese es el final del libro de Ezequiel. Y yo veo en esto muchos paralelos con el libro, con el Pentateuco en realidad. Si ustedes leen el libro de Ezequiel, les va a parecer estar leyendo el Pentateuco, porque toda la estructura, la construcción del tabernáculo está en el Éxodo, ¿verdad? La gloria de Jehová, ¿dónde aparece? En el Éxodo, en el Sinaí. Entra el templo, ¿verdad? Podemos ver también que la idea de que Jehová está ahí, está con su pueblo, está en Éxodo 3, cuando Moisés le dice, ¿y cómo te llamas? Me van a preguntar cómo te llamas y qué le digo. Si cuando ellos estuvieron, cuando murieron los niños, los mató el faraón, tú no estabas. Y los 400 años que han trabajado como esclavos y han sido humillados, tú no te has manifestado. Y yo les voy a decir, vengo de parte de vuestro Dios. ¿Y qué Dios? Si Dios no ha estado acá. Y Dios le dijo, yo me llamo, yo estoy. Diles, yo estoy, me ha enviado. Y cuando me llamen por mi nombre, me llamarán, Él está. Porque eso significa Jehová o Yahvé. Significa Él está. Entonces, el pueblo del Éxodo, el pueblo que vivió en Egipto en el cautiverio, necesitaba saber que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob estaba con ellos también, a pesar de estar en la esclavitud de este imperio egipcio. Y ahora Ezequiel, que vive en el cautiverio y que tiene un ministerio para con el pueblo judío que está cautivo en Babilonia, necesita decirle que Dios es un Dios que está allí, está con ellos. Puede que no haya templo, puede que estén lejos de Jerusalén, pero no pueden alejarlos de Dios. Fíjense,
pueden quitarnos todo, pero no pueden quitarnos a Dios. Y ese es el mensaje de Ezequiel. Es un hermoso mensaje, ¿se dan cuenta? Ahora, si ustedes ven la primera parte que destaca aquí la presencia de Jehová entre los querubines, al final también vuelve a destacar la presencia de Jehová entre los querubines, como centro tiene la caída de un querubín. Y otra vez, ¿verdad?, está aludiendo al lugar de la morada de Dios, pero ya no del templo terrenal, sino del templo celestial, donde mora Dios y desde donde gobierna el universo. Por lo tanto, ¿verdad?, los ritos del santuario terrenal, del templo terrenal, que tenían como clímax el día de expiación, son una forma a través de la cual Dios ilustra la forma como Él resolverá el conflicto cósmico. Es por eso que Daniel le da dimensiones escatológicas, ¿verdad? Dimensiones para el tiempo del fin, a la purificación del santuario celestial, porque es la respuesta de Dios al sufrimiento, es la respuesta de Dios al origen del mal, y es la forma como Dios solucionará este problema para el universo entero. ¿Mm? Bueno, yo tengo acá algunos textos más. Tengo un artículo que publicó el doctor Richard Davidson, que se los puedo escanear, pero para que ustedes sepan, estos capítulos 12 al 23, la letra B, también hay palabras y frases en hebreo que se repiten en esta otra B, del 34 al 39. Por ejemplo, en el capítulo 13 aparece la palabra lluvia y granizos. Y en el capítulo 39 y 38 aparece la lluvia y granizo que caerá sobre Gog y Magog. Y en fin, hay distintas palabras y frases de esta parte que se repiten acá, lo mismo el capítulo 24 con el 33 y así sucesivamente hay terminología en común. Entonces, esto no es simplemente que hayan algunas coincidencias en la primera y última parte, sino que cada sección se va correspondiendo con la sección paralela de la segunda mitad del libro. Esto es una obra de arte literaria, podríamos decir, donde el profeta nos va a revelar lo que Dios le reveló a él, de que Dios es soberano por sobre todas las cosas y de que Dios resolverá el problema del pecado, del sufrimiento y del destierro, no solamente para su pueblo que vivió en ese tiempo, sino para el mundo entero. El problema del pecado tiene solución. Está en las manos de Dios. Él tiene el poder. Iba a mencionar algo más acá. Bueno, eso es lo más importante. Como dijimos, esto es la estructura, el esqueleto. No vamos a entrar todavía a la carne, no vamos a desglosar. Vamos a ver ya a partir de la próxima semana, vamos a comenzar a adentrarnos en las secciones. Ustedes van a leer los primeros capítulos. Vamos a detenernos en los capítulos 1, 2 y 10 principalmente para que ustedes los lean. Pero por ahora tenemos aquí el esqueleto, ¿sí? Y vamos a dar lugar a preguntas u opiniones en estos minutos que nos restan. Bueno, también les menciono que busqué en la concordancia el verbo yadá en hebreo, que significa conocer. Y adivinen cuál es el libro donde aparece más veces este verbo. Ezequiel. Ezequiel. La frase y sabrán o conocerán que yo soy Jehová es una frase que se repite como 100 veces en el libro. Y esta frase es interesante porque Dios la mencionó a Moisés cuando lo manda a liberar a su pueblo a Egipto. Dios dice esta frase, sabrán que yo soy Jehová. Lo manda a donde Faraón, porque Faraón sabrá que hay un Dios en Israel. El pueblo de Israel que se siente abandonado de Dios, sabrá que Dios está con ellos. En el Éxodo, Dios manifiesta y despliega toda su gloria
a través de los milagros que hace, ¿verdad?, de las plagas, que son plagas que afectan a los dioses de Egipto. La primera plaga hiere al río Nilo, pero el Nilo era un dios para Egipto. Y Dios está mostrando que Él está por sobre los dioses de ese imperio poderoso. La penúltima plaga, Dios hiere al sol. Y ustedes saben cuán importante era el sol, el dios Ra, para los egipcios. Entonces, en cada plaga Dios está desplegando su poder. Y con esto los egipcios y los israelitas están conociendo a Dios, están sabiendo quién es Jehová. Y acá Dios vuelve a repetir la misma frase una y otra vez, y sabrán que yo soy Jehová. En otras palabras, Dios se propone a manifestar su mismo poder en este nuevo cautiverio y habrá un nuevo éxodo. Y es interesante cómo en el Nuevo Testamento la muerte de Cristo en la cruz se muestra como la liberación de un éxodo y el bautismo, el cruce del Mar Rojo, la liberación del pecado. Bueno, hermanos, si ustedes quieren comentar algo, opinar, preguntar. El dato del 22 de octubre espectacular, pastor. Sí, muy interesante, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y cuál sería la coincidencia? La coincidencia es que en 1844, el día de la expiación, cayó también el 22 de octubre. ¿Con Miller? Con Miller, el chasco que experimentaron el grupo adventista millerita en esa fecha. Y como esa fecha era el comienzo del día de la expiación celestial, el verdadero, es interesante cómo calza justo con este día de la expiación de allí de Ezequiel, que habla de la restauración definitiva. Porque en realidad cada año las fiestas judías caen en fechas diferentes en nuestro calendario. Para ellos siempre el día de la expiación será el 10 del mes séptimo. Pero ese 10 del mes séptimo para nosotros a veces va a ser en septiembre y a veces va a ser en octubre. Allí veo una mano levantada, pueden hablar. Me pregunta el hermano Moisés Vélez si ambos años fueron bisiestos. Sí, tienen que haber sido ambos bisiestos. ¿Qué significa esto? Resulta que el calendario hebreo era lunisolar, es decir, los meses eran lunares, que esto es más o menos 29 días y medio, pero ellos respetaban el ciclo solar, lo que demora la Tierra en girar en torno al Sol. Y como el ciclo solar son 365 días y cuarto, entonces al ser los meses más cortos, el año de 12 meses era más corto. Siempre faltaban algunos días para completar el ciclo. Pero ellos, como era el lunisolar, entonces su calendario eran 12 meses lunares. Sin embargo, como el año era un poquito más corto, al siguiente año también, finalmente en 2 o 3 años, el calendario, o más bien el año, tenía aproximadamente 30 días menos. Así que a cada 2 o 3 años ellos añadían un 13º mes, que se llamaba segundo Adar. Y con ese 13º mes, ellos completaban los 365 días aproximados para comenzar el otro año con las estaciones, la estación de primavera en forma correcta. Porque el mes primero, el mes de Nisan, donde celebraban la Pascua, ellos tenían que ofrecer las gravillas maduras de la cebada. Y obviamente nosotros podemos correr el calendario todo lo que queramos, pero las plantas maduran o dan el fruto o la semilla en la misma estación. Entonces, como se iba cortando el año, finalmente llegaban a un año
en los cuales las espigas todavía les faltaba mucho por madurar. ¿Y cómo iban a celebrar la Pascua ofreciendo los primeros granos si estaban verdes? Entonces allí se daban cuenta que tenían que sumar un 13º mes y le daban más tiempo a las gravillas para madurar y podían celebrar la Pascua. Y eso se le llamaba año bisiesto, donde se intercalaba un 13º mes. Ahí se supone que la naturaleza tenía el reloj celestial, pues, enseñándonos a nosotros. Claro. Lo que pasa es que las cosechas y todo eso responde a, digamos, a las fases de la luna y todo, y las estaciones mismas que se forman por el hecho de que la Tierra es achatada en los polos y tiene una inclinación. Eso permite que tengamos 4 estaciones, no sea un clima homogéneo todo el año. Y digamos, y como esto siempre es invariable, entonces al ser el calendario más corto, los meses tenían que añadir uno más a cada 2 o 3 años. Y eso muestra que el calendario judío real, el calendario judío original, dependía de las observaciones de la agricultura y también de la observación de la luna nueva para dar comienzo a cada mes. Oiga, pastor, o sea, la naturaleza en sí o la tierra en sí siempre ha estado siempre asertivo en su tiempo y periodo de estaciones, ¿no? Por lo menos después del diluvio, sí. Antes no sé si, bueno, era un poco distinto, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente cómo era. En Génesis capítulo 1, cuando describe el 4º día de la creación, dice que el sol y la luna fueron puestas para señales, para marcar las estaciones, los años. Al parecer claro, había estaciones quizás no tan calurosas y no tan frías como ahora, ¿verdad? Tendría que haber sido más favorable, pero al parecer también habían estaciones antes del diluvio. Claro, por eso que yo nunca había comprendido por qué, no sé si son cada 4 años los años bisiestos, o por qué se produjo eso, de bisiesto. Es que esos años, digamos, simplemente se introducía un 13º mes cuando se veía la necesidad, cuando faltaba todavía para que la cosecha madurara. Sin embargo, en Babilonia, que también tenían un año lunisolar, como ellos eran, digamos, una potencia intelectual en matemáticas, las matemáticas más desarrolladas estaban en Babilonia, a tal punto que los sabios griegos iban a aprender a Babilonia y le copiaron a Babilonia. Pitágoras le copió el teorema de Pitágoras a los babilonios, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces los babilonios, un matemático llamado, ¿cómo se llamaba él? Metonio se dio cuenta que el calendario solar con 365 días y cuarto y el calendario lunar de 12 meses lunares que no coincidían exactamente, a cada 19 años se ajustaban naturalmente. O sea, 19 años solares, vemos que finalmente al 19º año, otra vez comienza el primer día del primer mes al principio del ciclo solar. Así que Metonio insertó en forma arbitraria un mes adicional en ciertos momentos de este ciclo de 19 años. Eso permitía no depender de la cosecha ni depender de observaciones, sino que ellos podían hacer un calendario incluso para el futuro. Y simplemente ellos escogieron qué año insertar ese 13º mes. En cambio los judíos no, pero una vez que ya el templo fue destruido, tuvieron que huir de Jerusalén y ya no observaban las fiestas ni miraban las cosechas en Jerusalén y se difundieron por distintas partes, tuvieron que copiar este método babilónico para poder
guardar las fiestas y tener un calendario similar. Hermana Aurora, usted tiene algo que decir. Ahí me desactivé. Disculpa que no muestre mi cámara, pero ando con una parálisis facial que me queda poquito todavía, pero igual, ¿ya? Ya, hermana, no se preocupe. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una, nos vamos a retroceder un poquito en lo que leímos de las marcas en la frente. Esa marca en la frente que hizo Ezequiel, ¿fue algo literal o algo como nosotros creemos que va a ser en este tiempo de que va a poner la ley en nuestra mente? Esa es una primera pregunta. ¿La hago tiro la otra o después? Bueno, hágala ahora. Y la otra es con respecto a los niños. De repente acá se arma una controversia de que todos los niños pueden ser salvos o no, según sea, como sea la familia. Entonces eso quiero saber, cómo se trata el tema de los niños, porque ahí también dice que hasta los niños iban a ser muertos. No sé si me parece bien. Ya. Bueno, primero la señal en la frente. Eso que está en el capítulo 9 de Ezequiel fue una visión. O sea, no es que lo vio literalmente como los ángeles estaban poniendo la marca, sino que él vio una visión de 6 varones que vienen con un arma para destruir. No sé si era una espada, una lanza, pero venían con un instrumento para destruir. Y el 6 es el número de Babilonia. Babilonia usaba un sistema numérico sexagesimal, entonces el 6 era el número más importante, y estos 6 guerreros representaban perfectamente a Babilonia. Pero ve que entre ellos aparece un 7º varón que trae un tintero de escribano. Piensen que en ese tiempo esos eran los métodos para registrar o para escribir o marcar o dibujar algo. Ahora diríamos quizá como los sellos que usamos nosotros. Yo tengo mi sello de médico por acá, que lo ponemos así, lo imprimimos y queda registrado los datos, el nombre y otras cosas. Pero en ese tiempo era un tintero de escribano, y dice que con ese tintero de escribano este varón, que estaba vestido de lino, debía poner un sello, una marca en la frente. La palabra hebrea, que se traduce como marca, es la palabra tau, que es la última letra del alfabeto hebreo, y tiene forma de T, de una cruz. Entonces, en el fondo, en ese tiempo, en la visión, este varón de lino puso una cruz en la frente de todos los que debían ser salvos en medio de esa catástrofe. Y la otra pregunta, en relación a los niños, yo prefiero decir que confiemos en la justicia de Dios, ¿verdad? Dios podría haber abandonado a su pueblo por sus pecados y haber dejado que todos perecieran, pero Dios hizo un juicio investigador. Y el juicio investigador, en realidad, es lo que indicará el carácter de Dios ante el universo. Eso demostrará que Él es justo. Entonces, ¿qué hará con los niños de los impíos? Yo prefiero dejarlo, digamos, para cuando ocurra. Confío en que su justicia será la mejor y no me atrevo a especular. Prefiero no especular. Gracias. Qué bueno. Sí, así que Raúl Gómez levantó la mano primero. No sé si será el pastor Raúl Gómez u otro hermano Raúl Gómez. Bueno, mientras vamos a dejar aquí a Alfredo. Sí. Mira, respecto a lo que... ¿Se escucha, cierto? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Recuerdo lo que estamos hablando. Yo no sé, me queda confuso el tema, porque bueno, esto no es tema de nosotros, y claro que Dios y su justicia, Dios sabe lo que hace, ¿cierto? Dios sabe lo que hace. Mira, acá dice en el versículo 16 del capítulo 8, 16, déjame encontrarlo.
15, 16. Dice, mi versión es la Reina Valera del 95. Dice, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 varones, con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Él me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa ligera la que para la casa de Jehová cometer las abominaciones que se cometen aquí? Después, ok, aquí termina con eso. El 9 es la cosa. Cuando después del tintero escribano, ¿cierto? Dice acá, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres y mujeres que gimen y claman acerca de las abominaciones que hay en medio de ellas. A los otros, dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No miren con piedad vuestros ojos. No tengáis compasión. Matad viejos, a jóvenes y a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Este es el lenguaje simbólico, ¿cierto? Es el lenguaje de profecía, porque no había ángeles que venían a hacer esto, ni escribían escribanos, sino que vinieron a destruir los babilonios. Pero eso me llama la atención. Yo entiendo que aquí dice eso, tal cual, que mueran todos. Claro, eso nosotros lo encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento, y al estudiar la historia del tiempo antiguo, incluso la historia moderna, vemos que los niños son asesinados igual que los adultos. Incluso hoy, en el siglo XXI, en medio de la civilización que tenemos, cuando un país invade a otro, matan niños, los torturan. Ustedes ven que, por ejemplo, cuando hubo la guerra del Golfo, a pesar de que las noticias nos pasaban solamente que morían soldados, en Facebook, en YouTube aparecían videos de padres con sus niñitos ensangrentados, niños muertos en la calle, bebés. Entonces, eso ocurre. Y los imperios antiguos eran muy crueles. Ellos no perdonaban. Ellos mataban bebés, mujeres embarazadas. Los persas, los babilonios, los asirios, los romanos, los griegos, todos lo hicieron. Y aquí está describiendo en esta profecía lo que hará Babilonia con Jerusalén y con la población. Ahora, esto es un tipo de lo que ocurrirá con el fin del mundo. Pero más allá de lo que haría Babilonia en ese momento, sabemos que esta vida temporal es una vida, no es la vida definitiva, hay una vida eterna. Porque aunque no sea por guerra, por asesinato, de todas maneras nosotros vemos que hay niños que mueren en accidentes, mueren de cáncer, y a todos nos duele, ¿verdad? Como un niño chiquito, cuando me tocó hacer la práctica en pediatría en el hospital de Santa Fe en Argentina, me dio mucha pena en la parte de pediatría cómo tantos niños estaban hospitalizados y niños murieron delante de mí, que yo quise hacer todo por salvarlos, pero la verdad es que no se podía hacer nada. Y es así, ¿verdad? Sufrimos por eso. Pero en el momento final, cuando Cristo venga a poner fin a este mundo, ¿destruirá a los niños o los salvará? No sabemos, ¿verdad? Hay algunos textos por aquí y por allá y algunas citas que podemos usar, pero yo creo que es mejor dejarlo a Dios. Hay una cita de Elena de White donde ella dice que muchos bebés que resucitarán y sus madres no. Y esos niños se criarán en el cielo. Entonces, al parecer, no depende solamente de que los padres hayan sido justos para que el Señor los vuelva a la vida. Es bastante más complejo que lo que nosotros creemos, la verdad. Sí, es hay que dejarlo a las manos del Señor. La verdad es que la sabiduría de Dios puede, bueno, Él lo va a resolver en la mejor forma. Vamos a dar lugar Amén. Entonces a Raúl Gómez y después Zulema Vivanco.
Raúl Gómez parece que se nos fue. Zulema, a ver, Zulema Vivanco. Sí, gracias, pastor. Uh-huh. Realmente esto que estamos conversando, ¿no es cierto?, de Ezequiel, capítulo 9, es una visión, como dijo el pastor, y es la visión en relación a la acción de Babilonia. Y esto se condice con lo que habla el profeta Isaías en el capítulo 13. Isaías capítulo 13 dice profecía sobre Babilonia. Y es cuando Babilonia ataca a Israel, y dice el versículo 16, es súper fuerte, dice: sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Y el 18 también dice: con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. El historiador, no recuerdo, me lo dijo mi hija Sara, habla de cuando iban los deportados y las mujeres ya no podían soportar la marcha, la caminata por el peso de sus hijos, etc. Los soldados eran tan crueles que les quitaban los hijos y los estrellaban contra las piedras. Y esas mujeres llegaron cautivas llorando la pérdida de sus hijos. Es a estas acciones que se refiere, ¿no es cierto?, que ocurrieron en el pueblo de Israel. Sabemos que cuando hay guerras y hay cautivos, hay tremendas atrocidades. Y eso es lo que Dios relata en esto. Eso. Claro, justamente el libro de Ezequiel ya vivió un cautiverio. Recuerden que el primer asedio de Nabucodonosor, el primer gran asedio, porque en tiempos de Daniel también llevó unos poquitos, una elite, pero en el asedio de Ezequiel llevó una gran población. Hubo guerra, el rey judío murió en ese contexto, el otro rey fue llevado cautivo, y Ezequiel tiene que haber visto todo eso. De hecho, él fue separado de su familia, fue separado de sus padres, de sus santuarios, su oficio. Y bueno, no lo vimos ahora, pero justamente allí en el capítulo 24, donde él anuncia el sitio, dice que Jerusalén fue sitiada, también se nos dice que ese mismo día murió su esposa. Él llegó con su esposa al cautiverio, pero ella murió y Dios le prohibió llorarla. Entonces, fíjense, es algo muy triste, porque cuando nosotros perdemos un ser querido, por lo menos nos desahogamos llorando. Pero si Dios le prohibió llorarla, es porque el dolor que iba a sufrir el pueblo iba a ser seguramente así de intenso. Y son momentos que a nosotros nos perturban en pensar en estas circunstancias, pero justamente ante algo que al parecer no tiene respuesta o no tiene un porqué, justamente Dios nos revela aquí en el libro de Ezequiel la base de esto o el porqué de esto, y es porque es parte de un conflicto cósmico. Hay un culpable que está más allá de Babilonia, y justamente ese culpable para siempre dejará de ser. O sea, el mal tiene un fin, y eso es lo que nosotros, nos da esperanza, y el saber que aunque Dios tiene que abandonar a su pueblo, cuando su pueblo lo rechaza, cuando su pueblo, le cierra las puertas una y otra vez, pero finalmente Dios está dispuesto a perdonar y Dios volverá. Su gloria otra vez llenará este lugar, y Él se quedará con nosotros para siempre, como termina el libro al final, ¿verdad? Bueno, me había preguntado alguien allí, vi una pregunta en el chat, que si esto quedará en YouTube. No quedará en YouTube, pero sí quedará grabado y se compartirá en el WhatsApp de Ezequiel el link para que ustedes lo puedan ver todas las veces que quieran. Vamos a coordinarnos, pastor, con el hermano que sube los videos al canal para que puedan tenerlo ahí junto con los otros videos de YouTube. Ya. Uh-huh. En el canal, ahí después lo vamos a conversar, pero sí ustedes van a tenerlo para que lo puedan ver
así como el tema de la semana pasada, está también el link y ustedes lo pueden ver las veces que quieran, que lo tenemos en el WhatsApp de Ezequiel. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo y si no, terminamos. Bueno, terminamos y la tarea entonces es leer los primeros 3 capítulos de Ezequiel y si podemos leer el 10 también, pero por lo menos los 3 primeros. Y esos capítulos vamos a tratar de profundizar un poco la semana que viene, a identificar esos seres vivientes que tienen 4 cabezas, 4 alas, ojos por delante y por detrás, las ruedas que están llenas de ojos y todo ese tipo de cosas. Vamos a tratar de identificarlo para ver si son realmente platos voladores y seres extraterrestres o no, como dicen algunos por allí. Bueno, vamos a pedirle a algún voluntario o voluntaria que pueda despedirnos en la oración. A ver, ¿a quién le pedimos? Hermana Melania, ¿usted nos dirigiría la oración? Le encargamos que ore por el hermano Daniel Rifo, ¿ya? Para que se recupere. Y por mi hijo también, Gabriel. ¿Tiene audio, hermana? Tiene que activar el micrófono, hermana Melania. Aparece en la sección inferior a la izquierda. Ahí está. Ya. Oremos. Querido Padre Celestial, que moras en los cielos, te damos gracias en primer lugar por este tema, porque nos acompañas, porque tú nos ayudas a comprender cosas que no comprendíamos, pero a pesar de que aún queda tanto por aprender, tú nos permites estas charlas. Gracias, Señor, por ello. También te ruego, Padre Celestial, por el hijo del pastor. Conoces el caso, tú conoces qué es lo que tiene él. Te rogamos que tú hagas tu voluntad allí, que permitas que los doctores descubran qué es lo que tiene y dale paciencia a la familia también, a la madre y al pastor también. También te rogamos que tú sigas obrando en el hermano Rifo. Amén. Tú hagas tu voluntad, Señor. Tú solamente sabes qué es lo que va a pasar más adelante. Ayúdanos, Señor, y haz tu voluntad. Y así también otros enfermos de tu pueblo. Ayúdanos también en todos esos casos. Gracias por tu maravilla, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Quédate esta noche con nosotros y acompaña a cada hermano aquí que ha estado presente y sigue ayudándonos y acompañándonos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.